Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Entenderán las honorables diputadas y los honorables diputados que esta Asamblea Nacional tiene el mandato libérrimo del pueblo de Venezuela, que con su poderosa voz, el pasado domingo 3 de diciembre, gritó a los cuatro vientos, en los 4 puntos cardinales de la patria, 5 veces sí a la defensa de nuestra Guayana Esequiba. Esa es la razón por la que, aprobado ya los primeros 8 artículos, y establecido un mecanismo adicional de consulta a los distintos sectores del pueblo de Venezuela que se expresaron de forma profunda en el referendo consultivo, estamos ahora ya en la recta final para que podamos aprobar como un poderoso instrumento a los efectos de la recuperación de nuestra Guayana Esequiba la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba. Y quería solicitar a este honorable cuerpo para que el día jueves 22 de marzo, 21 de marzo, aprobemos y sancionemos la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, la presentemos ante el Tribunal Supremo de Justicia a los efectos de evaluar la constitucionalidad y luego al presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, para que la promulgue y se la entregue a su legítimo dueño, el pueblo de Venezuela. Ciudadana secretaria, sírvase dar lectura al proyecto de ley en segunda discusión. Hágalo, por favor, artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápites y epígrafe, de acuerdo a lo que está contenido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. 19. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del capítulo 2, quedando redactado en los siguientes términos. Acápite, capítulo 2, del Estado de la Guayana Esequiba. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 20. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 9, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, creación del Estado. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado el epígrafe. Siguiente. 21. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 9, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 9. Se crea el Estado Guayana Esequiba dentro de la organización político-territorial de la República Bolivariana de Venezuela. El Estado Guayana Esequiba es una entidad autónoma en lo político. Adelante, secretaria, disculpe. Artículo 9. Se crea el Estado Guayana Esequiba dentro de la organización político-territorial de la República Bolivariana de Venezuela. El Estado Guayana Esequiba es una entidad autónoma en lo político, con personalidad jurídica plena y patrimonio propio e independiente. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo. Queda aprobado. Siguiente. 22. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 10, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, superficie del Estado Guayana Esequiba. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 23. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 10, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 10. El Estado Guayana Esequiba tendrá la superficie del actual territorio de la Guayana Esequiba, comprendida dentro de los siguientes límites: norte, Océano Atlántico; sur, República Federativa de Brasil;
este, República Cooperativa de Guyana, y por el oeste, estados del Tamacuro y Bolívar. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo, queda aprobado. Siguiente. 24. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 11, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, gobierno y administración. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 25. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 11, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 11. El gobierno y administración del Estado Guayana Esequiba corresponde a una gobernadora o gobernador. Para ser gobernadora o gobernador se requiere ser venezolana o venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de 25 años y de estado seglar. La gobernadora o gobernador será elegida o elegido por un periodo de 4 años por mayoría de las personas que voten. La gobernadora o gobernador podrán ser elegidas o reelegidos. La gobernadora o gobernador ejercerá las funciones que le otorgue la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo. Adelante, diputado Correa. Presidente, solo una recomendación en honor y respeto a la Constitución y por la importancia de esta ley, porque esta es una ley bien novedosa que nos tiene que unir a todos los venezolanos. No hay forma que algún venezolano no pueda estar de acuerdo con esto. Presidente, recordando historia, para que quede para el diario de debate y para que cuando los alumnos vean el espíritu del legislador, la enmienda número 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del 15 de febrero de 2009, publicada en Gaceta Oficial el 19 de febrero de 2009, señala la forma de elección del gobernador. Yo creo que es importante, la redacción está impecable, solo agregarle, después de podrá ser reelegido o reelegida, coma, en concordancia con el artículo 160 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En derecho, lo que abunda no daña, no cambia el espíritu, sencillamente, señor presidente, para que se entienda que es un Estado como lo son otros y que no le estamos creando unas normas para ser gobernador distinta al resto, porque ese territorio es tan nuestro como lo es Cogede, lo es Yaracuy, lo es Lara, lo es Monaga, y tiene que tener las mismas condiciones. Cuando lleguemos, señor presidente, adelanto, para el artículo 14 también tengo una sugerencia similar. En cuanto a esto, presidente, repito mi propuesta, que después de la palabra reelegido o reelegida o reelegido, coma, en concordancia con el artículo 160 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, señor presidente. Está bien, pero tengo una duda. El artículo 160 se mantiene redactado como estaba antes de la enmienda y convoca a la enmienda al final. No debe colocarse es la enmienda y no el artículo. La enmienda número 1 de fecha 15 de febrero del 2009. Eso me refiero, colocando la enmienda, porque el origen es el 160. Lo que quiero es que, como la enmienda señalaba que antes era hasta solo por 2 periodos, en la enmienda se le quitó eso, lo que estoy diciendo, que en base a eso se coloque como se hizo y como quedó publicado en la Gaceta Oficial del día 19 de febrero de 2009, de acuerdo a la enmienda número 1 aprobada el 15 de febrero del año 2009 de igual forma. Comisión General, quédense aquí, por favor, diputada y consultor jurídico. Venga para acá, diputado, los dos ligaditos, por favor, Correa y Rondero. Muchas gracias. A sus curules, diputados. Propuesta en mesa. Como se hizo la propuesta de modificación, comenzamos leyendo la propuesta de modificación y votándola. Rezaría así: la gobernadora o gobernador será elegida o elegido por un periodo de 4 años por mayoría de las personas que voten. La gobernadora o gobernador podrá ser reelegida o reelegido, coma, de acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La gobernadora o gobernador ejercerá las funciones que le otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración, el artículo con la modificación, las diputadas y diputados que estén a favor, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente, ciudadana secretaria. 26º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 12, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, Poder Legislativo Estadal. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 27º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 12, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 12. El Poder Legislativo del Estado Guayana Esequiba será ejercido por un Consejo Legislativo conformado por 7 integrantes, quienes proporcionalmente representarán a la población del Estado y a los municipios que lo conformen. El Consejo Legislativo ejercerá las funciones que le otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo, queda aprobado. Siguiente. 28º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 13, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, Contraloría Estadal. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 29º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 13, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 13. El Estado Guayana Esequiba tendrá una Contraloría que gozará de autonomía orgánica y funcional. La Contraloría del Estado ejercerá, conforme a la Constitución y la ley, el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes estadales, sin menoscabo del alcance de las funciones de la Contraloría General de la República. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. 30º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 14, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, Representación en la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, diputado Correa. Presidente, de acuerdo al mismo tenor, diría el filósofo religioso, la población del Estado Guayana Esequiba podrá variar. Y lo estamos haciendo dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con el mínimo de 7. Y como todos sabemos que hasta un máximo de 15 podrá ser la representación regional de los parlamentarios. Puede ser que a futuro la población crezca, nunca podrá ser menos, pero tendrás que ser 7. Si nosotros colocamos y le dejamos una libertad al legislador, al próximo legislador, le dejamos esta posibilidad al legislador nacional y al legislador regional con esta ley, podríamos hacer lo mismo que hicimos con el artículo del gobernador, de acuerdo a lo previsto con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para que el día que se presente, que crezca la población, si hay esa posibilidad, tenga ese mecanismo, tenga ese resorte, esa liga de poder crecer y tener un fundamento que se lo estamos dejando hoy, porque esta es una ley que va a ser histórica, porque esta es una ley que se crea un Estado que era una necesidad histórica y tenemos que más o menos cubrir hasta donde sea posible cualquier interpretación a futuro, porque ojalá que esta sea una ley que nos quede para siempre, y estoy seguro, no es un tema de ojalá, sino que tiene que ser una ley para siempre que nos una a todo y que por su creación lo hagamos con el cuidado posible, con la colaboración de todos, con el aporte de todos, con la intelectualidad de todos, que le agreguemos, en este caso mi propuesta, presidente, es la misma que se aprobó para el artículo del gobernador, de acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dejando constancia que es previa y que nosotros siempre hicimos esta ley en este momento, cuando se lea a futuro, en base a lo que era la Constitución aprobada en 1999. Es todo, señor presidente. La redacción quedaría así. El Estado Guayana Esequiba tendrá una representación proporcional parlamentaria en la Asamblea Nacional, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que será elegida por los habitantes de esa entidad federal de conformidad con las normas que dicta el Consejo Nacional Electoral.
Igualito, presidente, ni una palabra más ni una palabra menos. De acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República. Ya lo dije, Bolivariana. diputado. Ok, estamos listos entonces. Estamos discutiendo por estar de acuerdo. Ok. En consideración. Adelante, ciudadano consultor jurídico. Nueva propuesta en mesa. La redacción de la segunda propuesta de modificación quedaría así. El Estado Guayana Esequiba tendrá una representación proporcional parlamentaria en la Asamblea Nacional que será elegida por los habitantes de esa entidad federal, de conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la ley y con las normas que dicte el Consejo Nacional Electoral. ¿De acuerdo, diputado Correa? En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de la última redacción. No, no está más. No, está establecido en la Constitución la representación proporcional para el Parlamento. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo. En consideración, leo la redacción. El Estado Guayana Esequiba tendrá una representación proporcional parlamentaria en la Asamblea Nacional que será elegida por los habitantes de esa entidad federal, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley, y las normas que dicte el Consejo Nacional Electoral. En consideración, aprobado por unanimidad. Siguiente, ciudadana secretaria. 32º. Se sugiere aprobar... Secretaria, usted está anotando las modificaciones, ¿no? Sí. Qué bueno. Adelante. 32º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 15, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, Administración Financiera del Sector Público. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 33º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 15, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 15. El Ejecutivo Nacional deberá incorporar la estructura orgánica y funcional del Estado Guayana Esequiba en el sistema de administración financiera del sector público, de conformidad con la ley que regula la materia. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo 15. Aprobado. Siguiente. 34º. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 16, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, órganos del sistema de justicia. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 35º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 16, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 16. Los órganos que conforman el sistema de justicia crearán las estructuras correspondientes con competencia en el territorio del Estado Guayana Esequiba, a los fines de garantizar el acceso a la justicia y la protección judicial de los habitantes de esa entidad federal. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo 16. Aprobado. Siguiente. 36º. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del capítulo 3, quedando redactado en los siguientes términos. Acápite. Capítulo 3. De la Alta Comisión para la Defensa de la Guayana Esequiba. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el acápite. Aprobado. Siguiente. 37º. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 17, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, Alta Comisión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. 38º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 17, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 17. Se crea la Alta Comisión para la Defensa de la Guayana Esequiba con el objeto de asesorar y generar recomendaciones en cuanto a políticas públicas y medidas específicas para la recuperación, defensa y desarrollo de la Guayana Esequiba. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. 39º. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 18, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, atribuciones. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 40º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 18, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 18. La Alta Comisión para la Defensa de la Guayana Esequiba tiene las siguientes atribuciones. 1. Recomendar las acciones urgentes, efectivas
efectivas y necesarias a adoptarse en lo concerniente a la recuperación, defensa y desarrollo de la Guayana Esequiba. 2. Coordinar las actividades de los órganos competentes de la defensa del territorio y su enfoque en la recuperación y defensa de la Guayana Esequiba. 3. Establecer principios y criterios de coordinación y orientación de la política del Estado en lo ateniente a la recuperación, defensa y desarrollo de la Guayana Esequiba. 4. Elaborar dictámenes e informes en el marco de su objeto. 5. Requerir, recibir, reproducir, copiar y almacenar la información sobre la Guayana Esequiba a la que hace referencia esta ley, así como administrar y gestionar la base de datos que se elabore a tal efecto. 6. Iniciar, sustanciar y ejecutar los procedimientos administrativos para el requerimiento forzoso u obtención forzosa de la información, así como el procedimiento sancionatorio ante la presunción de la comisión de infracciones administrativas previstas en esta ley. 7. Dictar los actos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. 8. Informar a la presidenta o presidente de la República en cuanto a las recomendaciones vinculadas con los asuntos relacionados con la recuperación y defensa de la Guayana Esequiba. 9. Aprobar su reglamento interno. 10. Las demás que establezca la ley o le asigne el presidente de la República. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. 41º. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 19, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, composición. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 42º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 19, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 19. La Alta Comisión para la Defensa de la Guayana Esequiba estará integrada por 1. La vicepresidenta o vicepresidente ejecutivo de la República. ¿Quién la presidirá? 2. La presidenta o presidente de la Asamblea Nacional. 3. La presidenta o presidente del Tribunal Supremo de Justicia. 4. La presidenta o presidente del Consejo Moral Republicano. 5. La ministra o ministro del Poder Popular para la Defensa. 6. La ministra o ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 7. La ministra o ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. 8. La ministra o ministro del Poder Popular de Planificación. 9. La procuradora o procurador general de la República. 10. La gobernadora o gobernador del Estado Bolívar. 11. La gobernadora o gobernador del Estado Delta Amacuro. 12. La gobernadora o gobernador o jefa o jefe de gobierno del Estado Guayana Esequiba. 13. La alcaldesa o alcalde del municipio Sifontes del Estado Bolívar. 14. La alcaldesa o alcalde del municipio Gran Sabana del Estado Bolívar. 15. La alcaldesa o alcalde del municipio Antonio Díaz del Estado del Tamacuro. 16. 5 voceras o voceros de los sectores sociales escogidos por la Alta Comisión. La Alta Comisión para la Defensa de la Guayana Esequiba podrá invitar o convocar a otras u otros funcionarios, ciudadanas o ciudadanos a participar en las reuniones y discusiones de las sesiones en calidad de asesores, cuando se estime conveniente, atendiendo a la especialidad y disciplina del conocimiento que posean. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 43º. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 20, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, Secretaría Ejecutiva. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 44º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 20, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 20. La Alta Comisión para la Defensa de la Guayana Esequiba contará con una Secretaría Ejecutiva que será la instancia operativa y estará a cargo de una secretaria o secretario ejecutivo, quien será designado por la presidenta o presidente de la Alta Comisión. La Secretaría Ejecutiva contará con las unidades o áreas de trabajo y el personal necesario para el cumplimiento de sus funciones. El reglamento interno de la Alta Comisión establecerá la estructura y funciones de la Secretaría Ejecutiva. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. 45º. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 21, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, colaboración. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe.
Aprobado. Siguiente. 46º, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 21, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 21. Los órganos y entes del Estado colaborarán de forma prioritaria con la Alta Comisión para la Defensa de la Guayana Esequiba, especialmente mediante el suministro de la información que les sea requerida para el cumplimiento de sus atribuciones. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo 21. Aprobado. Siguiente. 47º, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 22, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, gastos de funcionamiento. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 48º, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 22, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 22. Los gastos de funcionamiento de la Alta Comisión para la Defensa de la Guayana Esequiba serán provistos con cargo al presupuesto de la Vicepresidencia de la República. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. 49º, se sugiere aprobar con modificación la denominación del capítulo 4, quedando redactado en los siguientes términos. Acápite, capítulo 4, de la protección de la Guayana Esequiba. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el acápite. Aprobado. Siguiente. 50º, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo 23, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, mapa político. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 51º, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo, el cual pasa a ser el artículo 23, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 23. Todo mapa político de la República Bolivariana de Venezuela, distribuido, reproducido, publicado o divulgado en el territorio de la República, deberá incluir el territorio del Estado Guayana Esequiba como parte integrante del territorio nacional. Este mapa será de uso obligatorio por parte de todos los órganos y entes del poder público. Se prohíbe la publicación del mapa político de la República Bolivariana de Venezuela sin la incorporación del territorio del Estado Guayana Esequiba. En consideración el artículo 23. Aprobado. Siguiente. 52º, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo 24, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, mapa oficial. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 53º, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo, el cual pasa a ser el artículo 24, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 24. El único mapa oficial de la República Bolivariana de Venezuela será el que reciba tal caracterización mediante decreto dictado por el presidente de la República, debidamente publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 54º, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 25, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, prohibición de acceso a cargos públicos. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 55º, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo, el cual pasa a ser el artículo 25, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 25. No podrán optar a los cargos de elección popular previstos en la Constitución y en la ley, ni ejercer cargos públicos las personas que en cualquier momento antes de la elección o el acceso al cargo público hayan adoptado conductas que directa o indirectamente favorezcan o respalden la posición de la República Cooperativa de Guyana respecto de las reclamaciones de la República Bolivariana de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba, incumpliendo con el deber previsto
incumpliendo el deber previsto en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lesionando los principios de independencia e integridad territorial. Es todo el artículo, ciudadano presidente. Adelante, diputado Correa. Presidente, es para apoyar la aprobación, redacción y el señalamiento del fundamento jurídico del artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque efectivamente el legislador aquí le está dando la fuerza y el soporte que habíamos conversado anteriormente, señalando el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con lo cual estamos de acuerdo porque así debe ser. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Espero que estén escuchando y escuchando bien los traidores a la patria que se pusieron del lado de las transnacionales en el momento en que el pueblo salió masivamente a votar en el referendo consultivo. Espero que escuchen bien, porque como dice el refrán, después de ojo afuera no vale Santa Lucía. Que vayan a empezar a decir que hay una persecución política, muy por el contrario. En la legislación de cualquier país del mundo, los estados, los territorios, se protegen de los traidores, se protegen de los esquiroles, se protegen de las cabezas de playa. Y digo más, es insuficiente desde el punto de vista de los graves hechos que hemos visto contra la República, contra el pueblo de Venezuela, contra nuestro territorio en los últimos años. Aquí alude directamente el artículo, la propuesta de artículo 25 alude al artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reza: los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender la patria, no pedir invasiones, ni pedir intervenciones por ejércitos extranjeros, ni pedir o convocar eventos de violencia, eventos que atenten contra la paz de la República. Sus símbolos y valores culturales. Hubo quienes tuvieron el descaro en plena batalla electoral del referendo consultivo de ponerse de acuerdo con el vicepresidente de Guyana, que es un felón, que es un grosero, que es un esclavo de la ExxonMobil. Ponerse de acuerdo con lo que estaba en ese momento tratando de imponer la mediática mundial, y es que no atendiéramos al referendo consultivo, que se suspendiera el consultivo. Recuerdan que alguien pidió que se suspendiera el consultivo y que fuéramos a la Corte Internacional de Justicia como unos corderitos, como unos conejos. Cuando el pueblo votó con más del 98% de los votos que rechazamos en esta materia cualquier dictamen de la Corte Internacional de Justicia. Escuchen, traidores y traidoras, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Yo quisiera, en consecuencia, proponer a la Comisión Permanente de Política Interior que trabajemos un instrumento legal que desarrolle de manera amplia y total el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para que los delitos contra la soberanía, contra nuestros valores culturales, contra nuestra integridad, sean severamente castigados. No existe. No existe. Denme ustedes un ejemplo de un país en este planeta que acepte que un ciudadano convoque a ejércitos enemigos contra su propio país. ¿Ustedes creen que si en Estados Unidos un ciudadano o ciudadana solicitaran la intervención
de una fuerza multilateral conformada por Rusia, China, Corea del Norte, en territorio norteamericano, ese ciudadano o ciudadano estaría preso, cadena perpetua. Es la pena que establece, y pena de muerte para traición a la patria en Estados Unidos de América. ¿Ustedes creen que es aceptable que un ciudadano francés solicite la intervención de un ejército extranjero contra el territorio de su propia patria? Cadena perpetua es la pena que establece la legislación francesa. Pero esos esclavos de los gringos, esos traidores y traidoras a la patria, esos arrastrados y arrastradas, esos arrodillados y arrodilladas, se creen estar ungidos por sus dueños del imperialismo norteamericano y con el mayor descaro han convocado a invasiones, a violencia, todavía recientemente, al asesinato del presidente de la República. Han convocado y han celebrado y aplaudido incursiones de mercenarios extranjeros en nuestra tierra. Más temprano que tarde es la cárcel lo que les espera. Es la cárcel lo que se merecen. Es una pena severa por haber atentado contra la soberanía de la República, contra nuestros valores. Aquí hay una orden, cada artículo de esta Constitución es una orden, y especialmente es una orden para las legisladoras y los legisladores. Si el artículo 130 así establece, estamos obligados a hacer esa ley, una ley severa, draconiana, que castigue a las traidoras, que castigue a los traidores. Ya está bueno. Quien se atreva a atentar contra los sagrados intereses de esta República, tienen que responder frente a la ley. Propongo eso, diputadas y diputados. Hagámoslo lo más pronto posible. En consideración, el artículo 25 queda aprobado. Dejan el derecho de palabra a la diputada Carolina García. Sí, buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, vicepresidente, vicepresidenta. Una vez discutidos los artículos desde el número 9 al 25 de esta importante ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba, y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Interior y de Debate, solicito respetuosamente, presidente, el diferimiento de los subsiguientes artículos para la próxima sesión. Muchísimas gracias, querida diputada. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de diferir el punto para la sesión del próximo día jueves 21 de marzo, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Se difiere el punto. Sí.